Aleluya, paz, qué bendición una vez más. Aquí estamos. Este es el día que el Señor nos ha dado. De hecho, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Día de gozo, de fortaleza, de bendición, de riqueza. Este nuevo año 2023, un año de la manifestación del amor y de la gracia de Dios y de la revelación de Dios. Cada día que pase, los días son difíciles, son mejores para ti, porque nuestra confianza está en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Este es el ministerio. Cristo no está muerto. Siempre me acompaña Mauricio. Mauricio, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, depende de a qué hora nos están escuchando. De hecho, para mí es un privilegio estar aquí nuevamente. Siempre recuérdese que este programa, como dice usted, es para aprender, no es para pelear, y para poder compartir estas verdades con las personas que lo necesitan, porque sí se necesita este mensaje. Exacto. De hecho, que lo hemos establecido esas preguntas sobre el amor de Dios. Hemos tocado diferentes tópicos. El evangelio no consiste en cuánto yo amo a Dios, sino yo entender cuánto Él me ama a mí. Sí. Y eso es lo que nos ha costado a nosotros entender, cuánto Dios nos ama a nosotros. No es, y nosotros creemos que nosotros tenemos que amar a Dios, pero es lo que Él nos amó a nosotros. Y respondemos a ese amor. Respondemos al amor que Él nos dio. Y eso es lo que, pero nosotros hemos querido más enfocarnos en que nosotros queremos amar a Dios y no entender lo que Dios nos amó a nosotros. Y no queremos, el problema ha sido que nos han enseñado mal. Claro, y que Dios no está en contra de nosotros. Romanos capítulo 5, acuérdense que todo lo que hablamos, 5.1, justificados por la Reina Valera, justificados por la fe, tenemos, ese versículo es poderoso, que tanto tiempo está ese, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una paz con Dios para siempre. Acuérdense que lo leímos ayer. Sí. Nosotros somos perfectos con Dios para siempre. Entonces nuestra salvación es para siempre, creyendo en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario para nosotros. Entonces nuestra relación de Dios, nuestra justicia, nuestra paz no depende de lo que vivimos, sino depende de lo que Cristo hizo. Una de las preguntas que siempre nos vienen aquí es, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Para ser salvo es lo más fácil. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Que Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué voy a confesar? ¿Qué voy a creer? Lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Alcanzar la salvación es lo más fácil que hay. No tienes que hacer mucho. Una vez que lo declaras y estableces a Jesús como Señor y amo absoluto de tu vida, acuérdate que una vez esto, usted confiesa el señorío de Cristo, lo hace real. Nosotros vamos aquí Romanos capítulo, que es tremendo esto, porque Romanos capítulo, vamos a ver 21, Romanos 3:21, vamos a ver aquí, Romanos, vamos a ver si estamos en lo correcto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley, por los profetas. 22. Vamos aquí. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Ves? Sí. Mi fe tengo que depositarlo en lo que Cristo hizo en la cruz. Aparte de la ley. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creer lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Sí. Y o sea que lo que Él hizo en la cruz del Calvario, todo fue por medio de la justicia. Exacto. Sí. Él nos justificó delante del Padre y nos dio acceso. Que todo lo que llegamos al Padre a través de Jesús, son las puertas de los cielos se abren para nosotros. Acuérdense que para tener contacto a Dios, si no lo hago por medio de Jesús, por eso que le digo en mi nombre, le digo en mi nombre, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Cristo se convierte en el dueño absoluto de todo, y basado en lo establecido por Dios,
es lo que marca nuestra vida y nuestra seguridad que es en Cristo Jesús. Esto es muy importante. Sí, tremendo. Vamos, porque es interesante entender esto. Y como dice usted, sin Biblia, No. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Yo soy justificado por creer en Jesús. Para todo el que cree en Él, porque no hay diferencia. No hay judío, no hay griego, no hay nada. Sí. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, están apartados, todos pecaron, siendo justificados. Mire usted la palabra, gratuitamente por su gracia. ¿Qué gracia? Es un regalo de Dios. Es decir, que Dios me abre las puertas porque me ama y me perdona porque me ama. O sea, las personas solo tienen que aceptar ese regalo. Sí. Que no lo merecíamos. ¿Cierto? Porque nosotros creemos que nosotros ahora que estamos en la iglesia ya lo merecíamos, pero tampoco no lo merecíamos. Nadie se va a salvar por lo que vive. Se va a salvar por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Acuérdense que somos aceptos delante de la Padre por la justicia de Jesús, que fue impartida a nuestras vidas. No sé si entiende eso. Sí. O sea, que Cristo imparte su justicia a nosotros, por eso es un derecho legal, no por lo que yo vivo. Yo me hago justo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no por lo que yo vivo. Por eso que te digo, para que nadie se lleve la gloria. No es por obra, no es lo que haga, sino que por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sigamos el versículo porque es interesante. Aquí nos puede... verso el 24, para entenderlo un poquito, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la compra, la redención que es en Cristo Jesús. Él fue el que compró nuestros pecados. Sigamos el verso 25 ahora, a quien Dios puso como propiciación. Él lo puso en nuestro lugar por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sí. No tomó en cuenta nuestros pecados. Póngala viviente, a ver. Viviente, a ver, de aquí. La viviente. Precioso Jesús. Así, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se detuvo y no castigó a los pecados. Los que pecaron. A los que pecaron en el pasado. Es decir, no los castigó. Qué tremendo. Sí. Lo único que necesito hacer entonces, aceptar a Jesús. Según ese versículo. Según ese versículo, ya Dios te justificó en Cristo Jesús. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Aceptar a Jesús. Sí. No, pues no tengo que confesar todos mis pecados. Bueno, la idea, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Qué voy a confesar? El señorío de Cristo. Lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Puedes confesar tus pecados si tú quieres, pero la salvación no se basa en eso. O sea, la confesión tiene que ser lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Ahí está. Él es el que compró. Todos nuestros pecados y de la humanidad, Jesucristo los compró. Sí. Son de Él. En medio de estas preguntas yo estoy aprendiendo también. Sí, porque es tremendo lo que está diciendo ahorita. Sí, porque es que al usted declarar el señorío de Cristo, confesar lo que Cristo hizo por usted, que está creyendo en la obra terminada en la cruz. Qué tremendo. Sí, acuérdense que entre más yo confieso mis pecados, más me voy a sentir condenado, porque me voy a sentir incapaz de liberarme. Pero mientras confieso la justicia y el amor de Dios, lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, entonces me apropio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hay una gran diferencia. Y todo eso viene por gracia. Todo es gracia. ¿Qué es gracia? Un don inmerecido de Dios. O sea, que la gracia no está esperando que tú vivas bien. La gracia trata con lo que no lo merece. Qué tremendo. Si lo merece, entonces no es gracia. O sea que si hay personas ahí que les han dicho que nunca pueden ser salvos por lo que hicieron, porque no pueden alcanzar la salvación. O sea que la gracia le dice lo contrario. La gracia le dice, ¿qué ando buscando? Basada del nuevo pacto, basado en Cristo Jesús. Y a esas personas... basada en la ley de Moisés, no. No podía. Ni siquiera tú y yo, porque solamente la Leví. Sí, no calificaban. Nada. Sí, qué tremendo. Basado del nuevo pacto, sí. Por eso que muchas personas que nos están viendo
les han dicho que no hay salvación para ellos por lo que hicieron. Pero según lo que hemos estado... Bíblicamente, sí lo hay. Sí lo hay. Sí. Basado en el nuevo pacto, sí. No el antiguo. El antiguo pacto. No, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces, no, basado en esto, no, porque basado en Cristo Jesús, diga, el que cree en mí, lo dijo directamente Jesús, tiene vida eterna. No te está diciendo más tarde, no te condiciona, tienes vida. Si crees en mí, en lo que hice, tienes vida eterna. Y no pasarán a condenación. Sino que han pasado de muerte a vida. Qué tremendo. Sí. Pasamos de muerte a vida. Pasamos de la potestad de Satanás, que lo hemos dado, a las manos de Jesucristo. Sí. De la oscuridad a la luz. Sí. Y todo eso lo hizo Jesús en lo que demandaba la ley cuando lo hizo en la cruz del Calvario. Exactamente. Sí. Una pregunta un poquito fuera del tema, porque hay personas que nos han preguntado esto. ¿Qué es el propiciatorio? Porque mucho en la Biblia el propiciatorio había dentro el tabernáculo, estaba el atrio donde hacían los sacrificios, estaba el lugar santo donde los sacrificios de los animales. Cuando la gente venía al tabernáculo tenía 4 entradas, tenía 4 puertas, que son los 4 evangelios. Entraban allí y la gente que traían su animal, acuérdense que lo ponía ahí, el sacerdote lo esperaba. Ellos confesaban sus pecados, pero al confesarlo lo estaban trasladando al animal. Tremendo. Ajá, entonces ellos regresaban, entonces ahí hacían el sacrificio. Una vez hacía el sacrificio, tenían que ir al lugar santo a derramar esa sangre. Ellos ya eran perdonados y el animal moría por sus pecados. Y estaba el lugar santísimo que tenía que ser una vez al año. ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste? ¿Qué significa, qué es el propiciatorio? Porque okay, lo que entonces, leímos, claro, entonces estaba el arca del pacto. Entonces encima estaba el propiciatorio. Acuérdense que hemos dicho que el arca tenía los 10 mandamientos adentro. Sí. Nunca fue exhibido, porque el día una vez más, porque ahí estaban los juicios de Dios. Y la vara de Ganón que reverdeció, y también el maná. Entonces todo era juicio. Entonces el sacerdote una vez al año derramaba sangre. Y esta tabla que estaba en los era el propiciatorio, que era que detenía la ira de Dios. O sea que entonces quiere decir que el propiciatorio, porque lo que leímos dice que Jesús fue el propiciatorio. Entonces, Él detuvo la ira. Sí, pues la ira de Dios cayó sobre Jesús. Y ya no cayó sobre mí. Ajá. Por eso que los querubines estaban así, pidiendo misericordia. Pidiendo misericordia. Exactamente. Cuando la Biblia te dice a ti que esto es muy importante, lo que acaba es una pregunta que es interesante. Vamos a Hebreos capítulo 4, verso 14. Es muy importante esto. Entender todo lo que tú estás... Todo es Biblia aquí, todo ¿no? Es Biblia, aquí no podemos inventar. Sí. Basado en Cristo, para entender mejor la Biblia. Por tanto, teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos la palabra profecía en lo que he creído, lo que he confesado, lo que yo confieso, reteñelo, lo que has creído. Como usted lee diferentes versiones, te va a decir lo que has confesado, otro te va a decir lo que has creído. Tu fe. O sea, claro, esto es muy importante. Acuérdate que entender las palabras de la Biblia es lo que te va a hacer la diferencia. Mientras no lo entiendes, ¿qué será eso de profesión? Tiene que verso 15. Porque no tenemos un sacerdote que no se puede compadecer de nuestras debilidades. Ya te está diciendo que Él no te odia porque eres débil. Se compadece. Porque sabe que no es fácil para ti. Qué tremendo, ¿no? Sí, tremendo. Si uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero nunca pecó. Cristo dice que fue tentado en todo, pero jamás pecó. Entonces Él dice, como fui tentado, entonces yo entiendo lo que es el pecado y la tentación. Y ahí es donde viene la pregunta entonces, cuando se predica, ¿no? Y dice que por lo que estás haciendo te vas a ir al infierno. Entonces no están predicando que Jesús entiende lo que yo estoy pasando. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Bueno, la misma Biblia te dice que no pequemos. Creo que primero Juan capítulo 2, hijito, no pequéis. Pero si tienes pecado, no te voy a condenar. Tienes un abogado ahí. Sí. Eso no lo invento yo, está en la Biblia. Todo es bíblico, sí, de hecho. Pero cuando yo peco, no tengo que alejarme de Dios, tengo que acercarme a Dios. Bajo la ley de Moisés,
Si yo pecaba, tengo que alejarme. Porque si no moría. Moría. Por eso que los predicadores te van a... Los profetas ahí te lo dicen, los grandes, los de Moisés y Aarón y Moisés, que el fuego va a caer y que te va a eliminar. En el Antiguo Testamento, sí. Pero no bajo Cristo. Sí. No es... ¿No? Que va a venir fuego y me va a matar por pecador. Que Dios está airado conmigo. Bajo el nuevo pacto no es así. Y lo que hemos estado aprendiendo en esta semana, en estos 3 días, hemos aprendido, no de la ira aprendimos que la ira de Dios fue derramada sobre Jesús. Y hemos aprendido que por medio del amor de Jesús, nosotros podemos alcanzar la salvación. Claro, es que recuerda que cuando tú fallas, el pecado va a tener sus consecuencias. Muerte, destrucción, porque el pecado va a tener su... Pero bajo el nuevo pacto, cuando tú pecas, tú te acercas a Dios para ser liberados, para ser sanados, para evitar las consecuencias. Una vez que te mueves a Cristo, Él va a hacer las cosas por ti, no te va a destruir. Porque el amor de Él no es condicional. Es incondicional lo que usted está hablando. Él quiere ayudarte. Sí. Porque Él entiende que la consecuencia del pecado es muerte. Sí. Son drásticas. Sí. Acuérdense que el problema del pecado, el que peca no le va a ir bien. Sí. Tarde o temprano el pecado lo alcanzará. Que el pecado está en el diablo. Y el diablo va a tener acceso a tu vida. Sí. Y es lo que no quiere Dios. Sí. Que nos ama. Sí, y eso, el versículo que usted estaba leyendo, que dice que el versículo decía que, se me escapó, el que acabamos de leer ahorita, el versículo ese, no sé si lo pueden poner nuevamente, que Él se compadece de nosotros. Porque no tenemos un sacerdote que no se puede compadecer de nuestras debilidades. O sea, que Él se compadece de sino uno que fue tentado usó según nuestra semejanza, pero sin pecado. Miren el que te dice el 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Sí. De la gracia, no al de Moisés. Sí. Ahí nadie se podía acercar con pecado. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí. En otras versiones ese misericordia es traducido como amor. Amor. Vamos a la viviente, ¿qué dice? Vamos a leer las diferentes versiones. A ver qué dice. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia. Sí, encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitemos. Sí. Dios habla hoy. Qué tremendo. Diferentes versiones para que usted... O sea, que la gracia en su casa, acerquémonos con confiado al trono de nuestro Dios amoroso. Ahí está, mira, la misericordia. Para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. O sea que todos vamos a llegar a un tiempo de necesidad. Todos tus problemas, dígale, tráemelo. Sí. Caídas, fracasos, tráemelo. Que yo estoy para ayudarte, no para condenarte. Eso es amor. Bueno, de ahí es que establece el reino. Esa es la gran diferencia entre la ley y la gracia. Acuérdense que mientras no distingue lo que Cristo hizo y lo que le dio a Moisés, le cuesta más a nuestros ministros, porque primero que no les gusta estudiar la Biblia, no les gusta leer libros, porque ellos dicen que no pueden leer libros. Entonces ellos dicen que van a hablar la verdad. Predican cosas que son ideas, un solo versículo predican, pero la Biblia es rica. O sea, cuando usted establece lo que la Biblia establece, tu mente se va a abrir, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Entonces, ¿estamos dando libertad al pecado? No, al contrario. Entre más te aceptas a Dios, te vas a liberar del pecado. Al predicarte sobre el pecado no te va a liberar, pero predicarte sobre lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso trae liberación. Y de hecho que cuando uno está pasando procesos en la vida, de pecado, de odio, todo lo que se pueda mencionar, nos podemos dar cuenta que si los predican contra eso, lo único que van a hacer es alejarnos de Dios. Pero cuando los predican la solución, como usted estaba diciendo la vez hablando pasada, del amor de Dios, el amor cuánto de Dios nos ama. El evangelio no consiste en cuánto Dios me ama a mí, sino entender cuánto Él me ama a mí.
Sí. Sé que desde el momento que yo entienda, se me revele. Acuérdate que el evangelio es por revelación, que tus ojos se abran a entender lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. El trabajo del Espíritu Santo es revelarnos lo que Cristo hizo en la cruz. El Espíritu Santo no es para condenar. El Espíritu Santo no es para venir ni de chismoso. Ese no es su trabajo. Nosotros vamos a tener las preguntas aquí. Vamos a tener que tocar ese tema porque es muy importante. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Bíblicamente. O sea, que acuérdate que todos tienen que verse en la Biblia. Cuando tú entiendes correctamente qué es lo que te quiere decir el versículo, vas a poder beneficiarte de los beneficios de Dios. Cuando ignoramos las cosas, aquí vivimos en los Estados Unidos, si tú tienes documentos en los Estados Unidos, hay ciertos beneficios que te corresponden a ti, que mucha gente ignoran como ciudadanos americanos. Los hijos nacieron aquí en este país, tienen derecho para ser presidentes, tienen derecho una vez si se enferman, Dios cubrirle. Hay muchos derechos que hay, pero si no lo ignoran. Cuando vino la libertad de la esclavitud en este país, mucha gente siguieron siendo esclavos. Porque no era porque la esclavitud no había sido ya declaradamente ilegal, porque ignoraban. Y nosotros ignoramos mucho sobre el amor de Dios. En las iglesias de nosotros se ignora mucho el amor de Dios. Y por eso es que se predica condenación. Se predica que nunca vas a salir de eso. Cuando Jesús nos dice, por amor, ya nos sacó del problema que nosotros tenemos. Ya nos justificó. Como hemos estudiado, somos hechos justicia de Dios en Él. Y a todas las personas nos justifica. Acuérdate que, hermano, entre más predica del amor, o sea, que el amor de Dios es el mensaje que debería de prevalecer más en la iglesia. Por eso cuando usted lee la vida de Jesús, dice la Biblia, lo seguían las prostitutas, lo seguían la gente que no pagaban impuestos, lo seguía. Entonces todas estas personas, el cobrador de impuestos, o sea, hablando de Tomás, creo, ellos eran malos ladrones. Saqueo. Toda esa gente, las prostitutas, el amor de Dios, Él estaba donde ellos, buscando cómo levantarlos, restaurarlos, bendecirlos, cómo levantar. ¿Por qué lo seguían ellos? Porque miraban el amor de Dios hacia ellos. Dios nos amó tanto que murió en medio de dos malos. Qué tremendo, ¿no? Jesús murió. Sí. Uno no se perdió porque escuchaba a los de la ley. El otro alcanzó misericordia. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El otro que va a estar en el infierno en el día del juicio no va a decir, bueno, tú eres malo, no me sabes. Pues Cristo murió allí. Ahí estuvieron los dos. Tuvo las dos oportunidades. Sí. El uno dijo, bueno, está bien, yo merezco esto, pero este hombre, por favor, ayúdame. Sí. Aquel se salvó. Y eso es la gracia. Esta es la gracia, es el amor. Ni siquiera se bautizó en agua. Sí. Y de hecho que el único justo que estaba ahí era Jesús. Exacto. Y los dos merecían, si fuese por la ley. Y Cristo murió allí para salvarlo a los dos. Fue su mejor oportunidad en la vida. Sí, qué tremendo. La desperdició. Sí. Y el que era culpable, los dos eran culpables. Los dos, malos. Sí, malos. Pero el otro fue salvo solo por creer lo que Jesús hizo. Él le dijo, ayúdame. O sea, no te olvides de mí. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué impresionante. Siempre. El otro, si eres hijo de Dios, levanta. Claro, es que si se levantan, morimos todos. Vamos para el infierno. Sí. Gracias, ¿verdad? Aquel no, por capricho. Pero no digo que oyó la ley. No. Esos cristianos hipócritas diciendo que es Dios. Y, ¿por qué no te vas acompañándolo a los murmurones de abajo? Sí. No, pero el otro dijo, tú eres hijo de Dios. Entonces se salva. Este es el evangelio. Sí. Cada oportunidad que Dios da, la Biblia te dice, Mauricio, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí. Dios anhela que toda la humanidad alcance la salvación que solamente viene por Cristo Jesús. Dios es amor. Sí. El anhelo de Dios es que todos se salven entonces. Eso es lo que dice la Biblia. Sí. El anhelo de Dios es que todos crean lo que Jesús hizo por ellos en la cruz del Calvario. Ese es el anhelo de Dios. Exacto. Y no se van a perder porque son malos. Sí. Se van a perder por no creer. Y tal vez por no escuchar el evangelio correcto. Correcto también. Sí. Porque cuando se predica un evangelio que quiere destruirte,
y que quiere castigarte por tu maldad, no un evangelio que te quiere rescatar de los problemas que estás y para que puedas vivir una vida diferente, una vida llena de gracia y de amor. Ese es el evangelio. El evangelio es amor, es gracia, es bendición, es restauración para cada uno de nosotros. El amor. Hemos hablado aquí, ¿te acuerdas que en todo ese programa que terminamos hoy, hablamos de la justificación, absuelto de toda culpa? Sí. Cristo nos justificó. La Biblia te dice en el libro de Segunda de Corintios 5, 21. El que, para que seamos hechos justos, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Sí. Estamos nada más. Gracia es un don inmerecido, que tú no lo mereces. Cuando Cristo hace dos cosas, cuando Él muere en la cruz, muere por dos cosas. Él fue castigado por nuestros pecados. O sea que Él paga por nuestras transgresiones e iniquidades todo lo que merecía el castigo. Y no solamente eso, una vez que es golpeado, fue a pagar por esa muerte en la cruz del Calvario. Lo condenaron, lo mandaron preso, lo mandaron al infierno. Entonces primero nos paga y fue castigado por nosotros y nos absuelve de todo esto. Sí. Es decir, que no necesito ir al infierno, ya Cristo fue por mí. Por eso que ya cuando un cristiano se muere y es hijo de Dios, va para el cielo. Sí. Estuvimos hablando sobre la redención también. La redención, que es redimir, es compra por nuestros pecados. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Todo lo que la ley exigía para nosotros, ya Cristo nos redimió. ¿Qué es redimir? Es compra, liberación. O en otra palabra, ponerte en el lugar que Dios planeó para ti desde el principio. Devolverte al origen de lo que tú eras. El hombre fue hecho para reinar. Sí. Tremendo esto, esto es muy importante. Sí, es cierto. En Romanos capítulo 5, creo que, no sé si el verso 14, por favor, si por la transgresión, y ya estamos terminando. Estamos repitiendo. No obstante, ¿cuál es el que sigue? ¿Será el que? Pero por el don fue la gracia. 17, por favor, 17. Pues si por la transgresión de uno, que transgresión es quebrantar la ley. Quebrantó la ley. Si por la quebrantar la ley de uno solo reinó la muerte. Que era Adán, ¿verdad? Que era Adán. Acuérdense que nosotros no somos pecadores no porque queremos ser pecadores, sino porque nuestra naturaleza, a través de nuestros padres, ancestros y por Adán, entró el pecado. Sí. Todos nacemos pecadores. Sí, porque muchos de nosotros ni entendemos. Exacto. Quebrantó a Abraham, entró el pecado al mundo. Sí. ¿Sí? ¿No? ¿De qué, por favor? Pero mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Qué tremendo. Sí, mucho más reinarás aquí en vida. Sí. Los que reciben. Vas a recibir lo que Cristo hizo. ¿Qué quiso Cristo? Te sanó, te liberó, te dio prosperidad. Acuérdense que los creyentes dicen que no está en contra de la prosperidad, pero eso es lo que Cristo hizo. Sí. Traernos prosperidad y bendición, que no nos haga falta nada. Sí. Entonces Dios no es ira, Dios es amor. Él es amor. Sí. Y quiere que reinemos. Aquí en la tierra. Sí. Y lo dice bien exacto, dice los que reciben. La abundancia de la gracia, por uno solo, Jesucristo, la abundancia de la gracia, del don de la justicia. Qué tremendo. Sí, el regalo de la justicia, porque es tu derecho legal. Sí. Derecho por la palabra consumado es. Sí. Lo del hombre ya está cancelado. Sí. Él tiene los mismos beneficios que yo. Jesús dijo, Ricardo Palacio tiene mis mismos beneficios. Qué tremendo. Sí. Dios nos ama de la misma manera que ama a Jesús. Sí. Y usted lo estuvo enseñando. Y lo hizo por todo como mandaba la ley. Por medio de la justicia. Exacto. Sí, por medio de la justicia. Qué tremendo. Sí, más que tremendo. Sí. Entonces, solo hay que aceptarlo, vivirlo, disfrutar esta vida, estar en gozo, estar en paz, estar en libertad, estar bendecido. Nuestro Dios es maravilloso. Y otra de las preguntas que le hicimos es,
¿qué tiene que hacer el hombre para ser salvo? Aceptar a Cristo como su único, confesarlo a Él. Sí. Si lo confiesas, usted se convierte en hijo de Dios. Y tienes, dice la Biblia, vida eterna, y Él viene a morar en tu corazón. Que los creyentes, a través del Espíritu Santo, Jesucristo vive, para que Cristo viva por la fe en vuestro corazón. Acuérdense que hemos dicho que el Evangelio es fe. ¿Qué es fe? Creer en lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Sí. Y de verdad que gracias por esta palabra. Sí, y confiamos que a la gente sean edificadas y pueden hacernos sus preguntas si quiere, que traigamos un tema que usted no entiende. Aquí estamos para nosotros traerle, para que usted entienda estas riquezas del reino, para que usted sea enriquecido y no viva condenado. No hay condenación para los hijos de Dios, no lo hay. No tenemos que vivir condenados. A mí me puede venir un predicador y decirme todo lo que quiera. Como él no es el autor de la salvación. Porque muchas veces, una vez que salgas de una iglesia que te sientes condenado, entonces quiere decir que no predicó del monte Sinaí. Él sabía que hay iglesias que se llaman monte Sinaí. Qué tremendo. Y que significa, monte Sinaí es muerte. Imagínate. Ahí comenzó el ministerio de muerte. Sí. Santo. Sí, tremendo. Pues sí. Mi iglesia se llama monte Sinaí. Pero ahí fue la muerte. Suena espiritual. Suena espiritual. Pero no es espiritual. No. Sí. No es. Bueno, Cristo no nace de la tribu de Leví, nace de la tribu de Judá. Sí. Para cambiar el ministerio. Sí. Y todas las cosas no las sabemos nosotros. No, claro, porque ya hablamos cosas que ni las entendemos. Sí. Cuando Cristo se dio la ley, murieron 3,000 personas. Cuando vino el Espíritu Santo, se salvaron 3,000 personas. Hay una diferencia, para que vea que hay una diferencia. Entre muerte y vida. Exacto. Sí. La Biblia dice que la ley es un ministerio de muerte. Qué tremendo. Eso no lo invento yo, ahí está en la Biblia. Sí. Ay, ojalá que lo inventara. Por último, para que la gente no diga nada, pues, 2 de Corintios, capítulo 3, que no me equivoco. Vamos a ver a dónde es que está. Vamos del 3 en adelante, vamos a ver. Ponga el 4 para ganar tiempo. 2 de Corintios 3, 4, y con eso termina. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Siga, por favor. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, siga, el cual nos hizo ministros competentes. ¿De qué? De un nuevo pacto. No de la letra, sí, sino del Espíritu. Acuérdense que no está hablando de la Biblia, sino de la ley. De la ley de Moisés. De la ley de Moisés. Porque la letra mata. La ley mata. La ley mata. Ajá. No está hablando de la Biblia en sí, bajo el nuevo pacto. Ni de libros. Ni de libros, no. Ajá. Más el Espíritu da vida. Sí, que cuando dice el Espíritu está hablando de la gracia. Pacto, de la gracia. Acuérdense que estamos en el ministerio del Espíritu. Sí. Y si el ministerio de muerte, que está, dice, sí, grabado con letra en piedra fue con gloria. ¿A dónde fue dada la ley? En el Sinaí. Con letras. Moisés la escribió en letra de piedra. En piedra la escribió. Sí. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Donde queremos llegar, que es el ministerio de muerte. Entonces, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Siga el 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, condenación, sí, muerte y condenación. Sí. Desde el momento que yo predico y le señalo a los feligreses, a los miembros, a la gente, lo malo que le estoy dando el ministerio de muerte y condenación. Moisés en vivo en el 1900, en el 2023. Sí. Es Moisés, Sinaí en vivo, que es muerte. Que es muerte. Me olvido del Calvario, que ahí Cristo murió, porque eso demandaba la ley, morir. Cristo paga y resucita y nos justifica. El ministerio de justificación. O sea, en ignorancia las personas le están diciendo a las personas, no necesitamos a Jesús. No, claro. Es que el problema es que, una vez más, mientras mezclan lo que pasó en el Antiguo Testamento con lo que pasó en la gracia, hacen una mezcla.
Entonces van a decir, yo acepto a Cristo, pero tengo que vivir por la ley. No sirve porque no va a funcionarle. Sí. La ley y la gracia no se llevan. Son enemigas. Sí. No sé si me entiendes eso, pero la ley y la gracia son enemigas. Los creyentes no entienden eso, por eso se confunde. Por eso se llama Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Mientras Dios no trata con el hombre como lo trataba en el Antiguo Testamento. Quiere que enviemos fuego del cielo que consuma a todos. Le dijo los discípulos a Jesús, hablando de los samaritanos que no lo aceptaron. Y Jesús le dijo, ¿qué espíritu es ese? ¿Quién se sorprendió Jesús? ¿Verdad? Cuando pues le dijeron, ¿de dónde aprendió? ¿Y eso qué es? ¿Qué le dijo? Pues, ¿qué espíritu es eso? Yo no vine a destruir la gente. Yo vine a salvarla. Todo eso está en su Biblia. Está en la Biblia, sí. El problema es que nosotros nos dejamos de llevar por evangelistas, por predicadores, que cargan su mensaje. Es que no saben. Una vez más, no les gusta estudiar. Sí. Uno de los problemas del pueblo latino que no le gusta estudiar. Usted llama a cualquiera, se levanta de pastor, ni sabe ni siquiera leer, ni hablar puede. Sí. Y ya puede insultar a la gente, ya lo siguen unos cuantos y ya lo pone como gran hombre de Dios. Qué tremendo. Sí, porque no estudió. Sí. No aprendió. Entonces ya comienza a hablar, hasta ahí lo dejo. Sí. Porque, y para eso es este programa, aprendiendo la palabra. La exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Ahora, si usted lee la Biblia guiado por el Espíritu Santo, vas a aprender, no hay forma de perderse. Y vas a disfrutar la vida. ¿Para qué vivir amargado en este mundo? Pues, está tanta gente amargada en la iglesia. Amargada, pues. ¿Para qué uno se va a amargar? El evangelio es lo más gozoso, lindo. Qué rico el evangelio. Sí. Es que es sin cruz. Sí. Como dijo, que dice que necesito cruz. No, usted, Simeón de Arimatea, es el único que ayudó a Cristo en la cruz. Los discípulos solo volaron, cada quien se fue a su casa a buscar esconderse. Y José de Arimatea ayudó a Cristo. Después él cargó solo la cruz y subió solo. ¿Y para qué? Que ya ahora tengo que cargar la cruz. No tengo que cargar la cruz. Y de hecho que Jesús les invitó a los discípulos que cargaran la cruz de él. Y ellos salieron volando. Ahí nadie, y después lo fue a buscar ahí. Después que resucitara, aquí estoy vivo. Ese es impresionante. El amor, ¿verdad? A Pedro que lo negó. Sí. Y cuando usted lee los evangelios, no fue a Pedro, los otros, él fue a Pedro aparte. Aparte, sí. Pedro ya se sentía condenado. Sí. Tremendo. Y él fue a hablar con él. Y le digo a las mujeres también, dile a Pedro. Exacto, él le dijo que lo voy a ver, que lo voy a ver. Que Dios es amor, se pasa, Dios es amor. Era para que, ¿por qué me negaste? Ahora que me viste, no, él no le dijo eso. Él le dijo, y siempre el llamado se lo dio a él. Pedro se dijo, Dios, no, es así, somos humanos. Dios sabía antes de llamarnos que vamos a fallar. Dios sabe que tú vas a fallar, todos. Sí. Yo fui ministro, yo también predicaba que que soy perfecto, pero ni tu sombra lo entiende. Nadie, pero todos pecan, todos fallan, todos fallan. Y el amor de Dios y su misericordia. La Biblia te dice que todos los días las misericordias son nuevas cada mañana. Nadie te va a amar como Jesús. Y nadie te va a tener paciencia como Jesús. Hay una cosa que siempre digo acá a los hermanos. Dios no me soporta, sino que me ama. Sí, es cierto. Hay una gran diferencia. El que soporta cada día, un día te va, ya me cansé. Sí. Pero el que te ama, el amor dice que todo lo cubre multitud de pecados. Ese es el amor de Dios. Y Dios te ama ahí en tu casa. La gracia, la bendición, el amor incondicional de Dios está sobre ti. Desato ese amor. No te olvides que Dios te ama a ti. Cuando todos te dan la espalda, el amor incondicional de Dios, que la gracia de Dios te va a alcanzar. Y la sangre de Cristo te va a cubrir. No te olvides que tenemos entrada vía libre al trono de la gracia, basado en la vida de Jesús, no basado en tu vida. Así que te amamos. Gracias por ser parte de esta familia.
y de ver este programa, y confío en Dios que va a ser de edificación para tu vida. Solo quiero recordarte, si algo no te parece, no te tienes que complicar ni confundir. Déjalo a un lado. Y no te olvides estudiar la palabra por ti mismo. No permita que otro te la estudie por ti. Yo te lo estoy dando, pero usted tiene que, por eso que la Biblia se lo dieron a cada uno. Usted puede ir a comprar Biblia y hay diferentes versiones que tú puedes estudiar. No te olvides también que la Biblia fue escrita en el hebreo, en el latín y en el griego, que son las épocas, idiomas predominaban en aquellos tiempos. No fue escrita en el español. Fueron la gente que nos las trasladaron del original y se van a equivocar. Por eso el estudio es muy importante. Así que gracias, Mauricio, siempre. Amén. De verdad, para nosotros siempre es un privilegio estar aquí con ustedes. Recuérdese de un like, de hacerle share y suscríbase también ahí. Recuerden y compartir, compartir también para gringo. Sí, para las personas que nos están escuchando en Centroamérica, comparta. Hay muchas personas que necesitan este mensaje. Nos llaman. No solamente eso, en Europa, en el mundo hoy se ha globalizado, donde quiera que usted sea. Sí. Puede ser de bendición para tu vida. ¡Qué bendición! Amén. Padre, gracias. Sí, desatamos tu gracia, tu amor, la revelación. Arrancamos el espíritu de ignorancia. Desatamos el poder de la sangre de Cristo, liberación, sanidad, salvación sobre cada uno de ustedes. Declaramos que la gracia de Dios está en tu vida. Tus ojos se abren, vas a ver las maravillas de la palabra de Dios. Lo bendecimos y gracias. Será la otra semana en el nombre de Jesús. Paz.